Bienvenido a mi canal Chévere Idioma. La cultura y el castellano de Puerto Rico. Cuando vos escuches esa singular expresión, la isla del encanto, quizás tengas o no una idea del lugar al que me refiero. Pero cuando vos escuchás la palabra boricua, ¿qué te viene a la mente? Quizás tus futbolistas favoritos, Andrés Clavero o Juan Coca. Bueno, si aún no lo suficientemente obvio, les diré que es Puerto Rico. Puerto Rico, también conocido oficialmente como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es una isla del Caribe y un territorio no incorporado de los Estados Unidos, al que muchos se refieren a menudo como un país. Puerto Rico es un archipiélago. Incluye la isla principal y algunas islas más pequeñas, como la isla de Vieques, la isla de Culebra y la isla de Mona. Puerto Rico está ubicado entre las Antillas Mayores, con las Islas Vírgenes de los Estados Unidos al este y la República Dominicana al oeste. Puerto Rico tiene aproximadamente 3.2 millones de habitantes viviendo en la isla, con la mayoría de los puertorriqueños viviendo en la diáspora, con aproximadamente 6 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos. San Juan es la capital y ciudad más poblada de Puerto Rico. Para algunos, el castellano de Puerto Rico es único y muy diferente al castellano hablado en España, la patria de la lengua. Pero estarías equivocado si lo pensarás. De hecho, el castellano de Puerto Rico es en realidad muy similar a una región específica o parte de España, conocida como las Islas Canarias. Los canarios aportaron mucho a Puerto Rico, a través de su cultura, tradiciones como el desarrollo de la agricultura, con los jíbaros de la isla. Jíbaro es una palabra que se usa en Puerto Rico para referirse a la gente del campo, la mayoría de los cuales tiene ascendencia canaria. Muchas tradiciones, música y artes folclóricas canarias, así como festivales, han impregnado la cultura puertorriqueña y se han convertido en parte de la identidad puertorriqueña. Los muchos inmigrantes que llegaron a Puerto Rico desde las Islas Canarias españolas realmente fue el impacto que construyó y moldeó en gran medida el dialecto conocido como puertorriqueño, como lo conocemos hoy. A principios del siglo XIX, la mayoría de las personas que emigraron a Puerto Rico eran canarios, como muchos inmigrantes, en busca de una vida mejor para ellos y sus familias. Trajeron con ellos su dialecto único del castellano, así como su cultura única, que se convirtió en la base de este hermoso dialecto, el castellano puertorriqueño. El castellano cubano también estuvo muy influenciado por el gran asentamiento de canarios, y muchos cubanos y puertorriqueños a menudo se confunden con canarios cuando entran en contacto con otros hispanohablantes en la España continental. Si tuviera que tomar a una persona de la ciudad de Ponce, en la región de Cordillera Central de Puerto Rico, y colocarla en la ciudad de Tenerife, en las Islas Canarias, sería difícil encontrar una diferencia, especialmente al principio en términos de sonido, pronunciación y selección de palabras. Un ejemplo de esta influencia se puede ver en algunas de las terminaciones de palabras en español puertorriqueño y canario. Ado, ido, edo suelen soltar la letra D. Hablado se convierte en hablao. Vendido se convierte en vendío, y así sucesivamente. La letra S también se debilita o a veces no se pronuncia. Un gran y popular ejemplo de esto sería: español se convierte en español, o los dos se convierte en lodo, como si hubiera una letra H reemplazando a la letra S, y la palabra buscar se convierte en bucar para canarios y bucal para puertorriqueños. Si alguna vez conoció a un puertorriqueño o lo escuchó decir "soy de Puerto Rico", a veces se puede pronunciar "soy de Puerto Rico". Los puertorriqueños
tienden a pronunciar la letra L en lugar de la letra R en la posición final de sílaba. Los andaluces son similares pero diferentes, en el sentido de que a veces reemplazan la letra L al final de una sílaba con la letra R. Dato curioso: los indígenas de Canarias, antes de la conquista española de Canarias, eran un pueblo conocido como los guanches, un pueblo amazigh o bereber que está relacionado genéticamente con otras tribus amazigh o bereber del norte de África. Puede que te estés preguntando, ¿qué es una persona o pueblo amazigh? Bueno, a menudo conocidos como bereberes, son los nativos indígenas de países como Marruecos y Argelia. Todavía se puede encontrar en diferentes partes del norte de África, como el pueblo rifeño de Marruecos y el pueblo Kabila de Argelia. Se realizó un estudio del ADN mitocondrial por genetistas de universidades puertorriqueñas y se encontró que la población actual de Puerto Rico tiene en su genoma una gran cantidad de genes de los pueblos amazigh o bereberes, conocidos como guanches, a través del asentamiento canario en la isla. En la población puertorriqueña muestreada, sorprendentemente, el 50% tenía su ADN del pueblo guanche, y en la región occidental llegó al 80%. Cuando hablas de Puerto Rico, no podés olvidarte de la influencia de los pueblos taínos, los grupos indígenas que habitaron la isla antes del asentamiento europeo. La mayoría de los taínos de la isla fueron diezmados en su mayoría debido a la inmunidad mal equipada a muchas de las enfermedades traídas cuando los europeos llegaron por primera vez a la isla. Cabe señalar que muchos puertorriqueños tienen ADN mitocondrial indígena taíno que se encuentra en diversos grados en toda la isla, debido a los matrimonios mixtos entre españoles y indígenas. Muchas palabras taínas también se han abierto paso en el dialecto castellano puertorriqueño y en el castellano en general. Las palabras hamaca, huracán y tabaco, por mencionar algunas. Los africanos también dejaron su huella, aunque pequeña pero todavía integral, con palabras como gandul, por la leguminosa conocida como pigeon pea. Una vez que los españoles cedieron el territorio a los Estados Unidos, las palabras en inglés comenzaron a agregarse al habla diaria de las personas, en diversos grados, como en muchos otros dialectos del español en todo el mundo de habla hispana. Palabras como hang out en inglés se españolizaron a hanguear, o en la pronunciación puertorriqueña sería hangueal. Al igual que otros países latinoamericanos, el castellano de Puerto Rico se puede describir como un guiso, con muchos ingredientes, dando forma y moldeando el sabor y los matices de este sorprendente y hermoso dialecto. Me encanta ese dialecto del español, y el hermoso país y la gente de Puerto Rico. Huepa a todos mis borricuas, de tu amigo Roberto. Suscríbete a mi canal y no olvides presionar la campana de notificación para mantenerte actualizado con los nuevos lanzamientos de videos. Dale un like y comparte eso con quien crees que podría beneficiarse de ello. Si vos tenés alguna pregunta o le gustaría dejar un comentario, me encantaría leerlo y responderle. Estén atentos para el próximo video. Mil gracias.